Buen día, alumnos. Hoy vamos a ver lo que es la comunicación, necesidades de la comunicación, los distintos tipos de comunicación. Vamos a hablar un poco de la definición de la comunicación y relaciones interpersonales, niveles de comunicación, elementos básicos del proceso de la comunicación, la forma de comunicarnos, las características, las fases. También vamos a hablar un poco del proceso enfermero, de alguna de las etapas de la valoración, los factores que van a influir en la comunicación. Vamos a hacer algún diagnóstico de enfermería y algunas técnicas de comunicación. La comunicación, eh, digamos, tiene varios significados, va a depender del contexto donde se mueve el enfermero o donde se mueve la persona. Hay algunos autores que dicen que la comunicación es el intercambio de información entre dos o más personas. En otras palabras, el intercambio de ideas o pensamientos. Esa clase de comunicación usa el habla, o sea, la palabra y la escucha, o la escritura y la lectura. Sin embargo, hay otros tipos de comunicación, como el arte, la pintura, ¿eh? La pintura, la danza, también la narración histórica. Son también métodos de comunicación. Además, los pensamientos son expresados a otros no solo mediante palabras habladas o escritas, sino también a través de gestos o acciones corporales. El, La comunicación puede tener una connotación más personal que el intercambio de ideas o pensamiento. Puede ser una transformación o una transmisión de sentimientos. ¿Mm? O también puede ser una interacción más personal con nosotros mismos o una interacción social entre personas. A veces solemos oír de un miembro de una pareja que comenta que la otra persona no se comunica. Ya vamos a ver varios tipos de comunicación. También algunos adolescentes que se quejan de una brecha generacional, la incapacidad de comunicar los conceptos y sentimientos a un padre también es a veces presenta esos inconvenientes, o también la comunicación a una figura o una autoridad. A veces dicen que el profesional de enfermería, el buen profesional, el eficiente, que es eficiente, pero siempre hay un pero carece de algo llamado modales a la cabecera del enfermo. Y esto tiene que ver con la, digamos, con la postura que toma el enfermero, con la forma de comunicarse. Nosotros vamos a definir a la comunicación como el medio de intercambio de información o sentimiento entre dos o más personas. La comunicación es un componente básico en las relaciones humanas y en esto se incluye a la enfermería, por supuesto.
El objetivo digamos, de cualquier comunicación es obtener una respuesta. A través de la comunicación nosotros vamos a hacer la valoración, o sea que la comunicación tiene que estar. La comunicación es un proceso, tiene objetivos principales, la comunicación. Uno es que influenciar a otros y obtener información. La comunicación también se puede describir como útil o inútil. La primera anima al intercambio de información, pensamientos o sentimientos entre dos o más personas. Y la inútil, la segunda, bloquea la dificultad de la transferencia de información. Los niveles de comunicación son la comunicación intrapersonal, la comunicación interpersonal, la comunicación transpersonal, la comunicación en grupos pequeños o la comunicación pública. Los profesionales de enfermería que se comunican con efectividad, estos son más capaces de recoger datos en el proceso de enfermero, para la primera etapa de la valoración. Se pueden hacer mejores diagnósticos, mejores intervenciones, mejores evaluaciones, evaluar los resultados. En cuanto a la comunicación intrapersonal que habíamos hablado anteriormente, es como decir, hablamos con nosotros mismos, hablar consigo mismo, una autoevaluación o un lenguaje interno. Los pensamientos de las personas influyen considerablemente en la percepción, los sentimientos, las conductas de la persona. En cuanto a la comunicación interpersonal, esto tiene lugar en el contexto social e incluye todos los símbolos, las señas utilizadas para recibir el significado. Esto debido a que el significado reside en la persona y no en la palabra. Es muy importante esto. Muchas veces transmitimos cosas no con palabras, sino con algunas actitudes. Las enfermeras trabajan con personas que tienen diferentes opiniones, experiencias, valores y también sistemas de creencia. Por eso es importante otorgar el significado o negociarlo mutuamente entre los participantes. Por ejemplo, la enfermera utiliza la interacción para valorar la comprensión y aclarar las interpretaciones erróneas cuando enseña a un paciente sobre cuestiones de salud. La comunicación interpersonal significativa da lugar a un intercambio de ideas, resolución de problemas, expresión de sentimientos, toma de decisiones, consecución de objetivos, construcción de equipo y crecimiento personal. En cuanto a la comunicación transpersonal, es la interacción que da dentro del dominio espiritual de una persona. Es el estudio de la influencia de la religión y de la espiritualidad.
Muchas personas utilizan la oración, la meditación, la reflexión guiada, los rituales religiosos u otros medios para comunicarse con su poder superior. Son los creyentes, por eso hay que respetar las distintas religiones. En este caso, la enfermera tiene la responsabilidad de valorar las necesidades espirituales del paciente e intervenir y satisfacer esas necesidades en lo posible. Esta comunicación pública, las enfermeras tienen muchas veces oportunidades de hablar con grupos relacionados con la salud, a veces presentar trabajos académicos a los colegas en conferencia, o conducir debates en el aula con sus pares, con sus iguales, o a veces con estudiantes. La comunicación pública requiere adaptaciones especiales de contacto visual, gestos, inflexión de la voz y el uso de materiales de los medios de comunicación para comunicar los mensajes efectivamente. La comunicación pública efectiva aumenta el conocimiento de la audiencia sobre temas relacionados con la salud, cuestiones de salud y otras cuestiones importantes para la enfermera. Elementos básicos de la comunicación. Podemos decir que la comunicación es un proceso progresivo, dinámico y multidimensional. Tenemos un emisor, que es la persona o un grupo que desea transmitir un mensaje a otro. Puede ser considerado el codificador original, o sea, el que codifica el mensaje. Y el mensaje, que es el segundo componente del proceso de comunicación, es el mensaje mismo, lo que realmente se quiere decir o se escribe. Elementos básicos del proceso de comunicación, que es el tercer componente del proceso de comunicación, que es el oyente, que debe escuchar, observar y atender. También se le puede decir el receptor o emisor, que es la persona, cuando hablamos de emisor es la persona que codifica y da el mensaje, y el receptor es la persona que recibe y decodifica el mensaje. El emisor pone ideas o sentimientos de una forma que es transmitida y es responsable de la precisión de su contenido y tono emocional. El mensaje del emisor actúa como un referente para el receptor, quienes son responsables de atender, traducir y responder el mensaje del emisor. Este es el receptor. Acá vemos el emisor y el receptor. Como ven,
el emisor es quien emite el mensaje, que codifica el mensaje. El mensaje es el contenido de la comunicación. Puede tener un lenguaje verbal o no verbal, o puede ser un mensaje simbólico. Las percepciones personales a veces distorsionan la interpretación del receptor del mensaje, que el receptor tenemos acá, que decodifica el mensaje. Acá tenemos los trazos, que es el diálogo interno, la comunicación intrapersonal, y estos son la comunicación interpersonal del emisor al receptor. La enfermera emite mensajes efectivos expresándose clara y directamente de una manera al receptor. También determina la necesidad de clarificación mirando al oyente en busca de señales no verbales. Las señales no verbales son muy importantes. Esas señales pueden sugerir confusión o falta de comprensión. Muchas veces nosotros utilizamos terminología no apropiada para el paciente. Podemos considerar que estamos utilizando una terminología adaptable al paciente, pero muchas veces no es la correcta, no es la necesaria. Digamos, a veces la comprensión del paciente está afectado por múltiples causas. Bueno, continuando con los elementos de la comunicación, vamos a ver acá un dibujo donde están los elementos básicos de la comunicación. Tenemos el canal, que nos habíamos hablado anteriormente, habíamos hablado del referente, bueno, del emisor y del receptor, que también se puede llamar referente o referente o receptor o referente y emisor, cualquiera, porque el mensaje va en los dos lados. El canal es importante, el canal que vamos a utilizar, el canal para el mensaje. Siempre tiene que haber una retroalimentación. Esto es el contexto donde nosotros nos movemos. El canal del mensaje, que es el medio donde se transmite y se recibe el mensaje, que es a través de los sentidos de la vista, el oído, el tacto, las expresiones faciales. Estas expresiones faciales emiten mensajes visuales. Las palabras habladas viajan a través de los canales auditivos y el tacto utiliza canales táctiles. Las personas normalmente comprenden un mensaje más claramente cuando el emisor utiliza más canales para transmitirlo. Por ejemplo, cuando enseña sobre poner la autoinyección de insulina, la enfermera habla sobre la técnica y la muestra. O sea, está tanto hablando como demostrando. Da al paciente información impresa y anima a practicar con el vial y la jeringa. El vial para cargar la insulina, el frasco y la jeringa. Las enfermeras utilizan canales de comunicación variables, pueden ser verbales y mediados, o sea, a través de la tecnología. Emiten y reciben información en personas por escrito informal y formal, por teléfono también, o busca personas, por cinta de audios o video, a través de
de fax. La retroalimentación que tenemos ahí, que se tiene que dar entre el receptor y el emisor. La retroalimentación es el mensaje que el receptor devuelve. Indica si el receptor ha comprendido el significado del mensaje del emisor. Los emisores buscan retroalimentación verbal y no verbal para evaluar la efectividad de la comunicación. El emisor y el receptor necesitan ser sensibles y abiertos a los mensajes de uno y otro, aclarar los mensajes y modificar las conductas de acuerdo a ello. En una relación social, ambas personas asumen igual responsabilidad de procurar franqueza y aclaración, pero la enfermera asume la responsabilidad principal en la relación enfermero-paciente. Es fundamental esta retroalimentación. Vamos a hablar un poco de los modos de comunicación. La comunicación es realizada generalmente de modo diferente, puede ser verbal y no verbal, que hemos adelantado anteriormente. La verbal utiliza las palabras habladas o escritas, y la comunicación no verbal usa otros medios como los gestos, las expresiones faciales y el tacto. La comunicación verbal es en gran parte consciente. Esto es debido a que las personas eligen las palabras que usan. Las palabras empleadas varían entre los individuos. Esto va a depender de la cultura, el nivel socioeconómico, la edad, la educación. Y como resultado existen incontables posibilidades para el intercambio de ideas. Se puede usar una abundancia de palabras para formar mensajes. Además, cuando las personas hablan pueden transmitir una amplia variedad de sentimientos. Cuando eligen las palabras para decir o escribir, los profesionales de enfermería deben considerar el ritmo y la entonación y la simplicidad, la claridad y la brevedad, el momento y la relevancia, la adaptabilidad, la credibilidad y el humor. Todo eso son fundamentales. En cambio, la comunicación no verbal es en gran parte consciente. La comunicación verbal es consciente, la no verbal es inconsciente. En este caso la comunicación verbal es consciente porque, como dije anteriormente, elegimos las palabras y esto va a variar de acuerdo a al nivel que tenga, al nivel cultural, socioeconómico, como dijimos antes. Hay otras formas también de comunicación que ha evaluado con la tecnología, la comunicación electrónica. La que más conocemos hoy en día es el teléfono, hasta a través de WhatsApp, Messenger o correo electrónico. Tenemos la mensajería. Hoy en día el paciente se interna con teléfono y de esa forma no solo se puede comunicar con la enfermera cuando no está presente, sino también con los familiares, a veces hasta con el médico. Si el médico le da el número de teléfono, se puede comunicar ahí. Lo ideal es que vaya por el camino correcto. La comunicación tiene que ir primero hacia la enfermera es la que tiene que hacer la valoración, y de acuerdo, si hay necesidad que venga el médico, lo llamará
y no directamente al médico. No es, digamos, lo común eso, pero, pero suele suceder. La comunicación verbal, cuando eligen las palabras para decir o escribir, los profesionales de enfermería deben, como dije anteriormente, considerar el ritmo, la entonación, la simplicidad, la claridad, la brevedad, el momento y la relevancia. También deben considerar la adaptabilidad, la credibilidad y el humor. Fundamental. Cuando hablamos de ritmo, la forma de hablar con la velocidad o ritmo y la entonación modifica el sentido y el impacto del mensaje. La entonación puede expresar entusiasmo, tristeza, ira o también diversión. Muy importante el ritmo y la entonación cuando enviamos un mensaje. El ritmo del habla puede indicar interés, ansiedad, aburrimiento o miedo. Por ejemplo, al hablar con lentitud, en voz baja, a un paciente excitado puede ayudar a calmarlo un poco. Hay que ver cuál es el origen de la ansiedad. Para eso hay que hacer una buena valoración. La comunicación no verbal, como la palabra dice no verbal, esta comunicación utiliza otros medios, como los gestos, las expresiones faciales, el tacto. El aprendizaje sobre la comunicación no verbal es importante para los profesionales de enfermería, a fin de aplicar los patrones de comunicación eficaz y las relaciones con los pacientes. Acá vemos una postura de estas dos señoras que, como usted observa, representa franqueza. La mirada de las dos personas están dirigidas hacia el rostro de la otra persona. Puede ser quien envía el mensaje, el emisor y el receptor. En este caso hay miradas, y esas miradas pueden detectar alguna comunicación no verbal. Si bien pueden estar utilizando la comunicación verbal, la mirada es fundamental. Acá vamos a ver otro. En este caso, la postura, como ven, del oyente puede sugerir una resistencia a la comunicación. Si bien no es tan preciso esto, pero ustedes ven los rostros, el oyente está mirando fijamente a la persona que está emitiendo el mensaje, y la mirada de la persona que emite el mensaje aparenta no dirigir al paciente, a la otra persona, al receptor. Entonces hay como una desconfianza del oyente sobre esta persona. Entonces las comunicaciones no verbales son importantísimos. Nuestra postura, nuestra mirada es importante. La capacidad que tiene una enfermera
la comunicación no verbal es fundamental. Muchas veces la evaluación facial y de los gestos pueden ayudarnos en nuestra valoración. En cuanto a los elementos del proceso de comunicación, tenemos el referente, que ya hemos hablado, el que motiva a una persona a comunicarse, el emisor y el receptor. El emisor es la persona que codifica el mensaje, el receptor es la persona que recibe y decodifica. El mensaje es el contenido de la comunicación, que esto hablamos ya, los canales, la retroalimentación. En cuanto al proceso enfermero, la enfermera debe aplicar el proceso de enfermería y utilizar el enfoque del pensamiento crítico en el cuidado de sus pacientes. El proceso enfermero proporciona una estrategia de toma de decisiones clínica para que la enfermera desarrolle o implemente un plan de cuidados individualizado. En cuanto a la valoración, durante este proceso, la valoración de la enfermera debe ser meticulosamente, valorar a cada paciente y analizar críticamente los hallazgos para asegurar la toma de decisiones clínicas. Estas decisiones tienen que estar centradas en el paciente, que sea necesaria para unos cuidados de enfermería segura. Los factores externos e internos afectan a la capacidad de pacientes para comunicarse. Uno de los factores que influyen en la comunicación, los factores físicos, emocionales. Por ejemplo, un paciente con una dificultad respiratoria extrema, necesita usar para respirar más que para hablar la persona, necesita toda su energía. Las personas con afasia, por ejemplo, provocado por un accidente cerebrovascular, o la misma enfermedad de Alzheimer en su fase terminal, a menudo no pueden comprender o formar palabras. Algunas enfermedades mentales como la psicosis o la depresión causan a los pacientes, que al hablar, que al comunicarse salten de un tema a otro, que verbalicen constantemente las mismas palabras o frases, o pueden mostrar un patrón de habla ralentizado. Por ejemplo, las personas con elevada ansiedad a veces son incapaces de percibir los estímulos ambientales u oír explicaciones. Y los pacientes que no son receptivos o están profundamente sedados no pueden emitir o responder mensajes verbales. Entonces es muy importante la valoración que hace la enfermera. En cuanto al diagnóstico enfermero, que podemos mencionar algunos, en este caso de deterioro de la comunicación verbal relacionado con la diferencia cultural, por ejemplo, una herencia hispana, deterioro de la comunicación verbal relacionado con la pérdida auditiva, por ejemplo, son obstáculos en la comunicación. Muchas veces sufren dificultades con algún aspecto de comunicación. A los pacientes a veces les faltan capacidades para entender, escuchar
responder y expresarse como resultado de la enfermedad o de los efectos del tratamiento. La etiqueta del principal diagnóstico de enfermería utilizado para describir a un paciente con limitada o ninguna capacidad para comunicarse verbalmente es deterioro de la comunicación verbal. Deterioro de la comunicación verbal como está ahí. Este es el estado en el que una persona sufre una disminución, sufre una demora o ausencia de la capacidad de recibir, procesar, transmitir y usar símbolos. Un paciente tiene características definitorias como la incapacidad de articular palabras, verbalización inapropiada, dificultad para formar palabras y dificultad para comprender que se agrupan para formar el diagnóstico. Este diagnóstico es útil para una amplia variedad de pacientes con problemas y necesidades especiales relacionadas con la comunicación. Por ejemplo, deterioro de la percepción, deterioro de la recepción o dificultad en la articulación, todo relacionado con la palabra. Aunque el problema principal del paciente es el deterioro de la comunicación verbal, la misma asocia con la expresión personal o los patrones de comunicaciones alterados. También puede contribuir a otros diagnósticos de enfermería: ansiedad, puede ser aislamiento social, puede ser afrontamiento inefectivo, afrontamiento familiar comprometido, impotencia, deterioro de la interacción social. Hay factores relacionados con el diagnóstico de enfermería. El diagnóstico de enfermería se centra en las causas del trastorno de la comunicación. Acuérdense que nosotros no diagnosticamos problemas médicos, o sea, enfermedades. Diagnosticamos problemas de enfermería que puede tener el origen o la causa o la relación de un problema médico. En cuanto a las intervenciones, podemos hablar de las técnicas de comunicación, de las técnicas de comunicación terapéutica, que son respuestas específicas que estimulan la expresión de los sentimientos y las ideas y transmiten aceptación y respeto. Aprender estas técnicas ayuda a la enfermera a considerarse de la variedad de respuestas de enfermería disponible a su uso o diferentes situaciones. Aunque algunas de estas técnicas parecen a veces artificiales al principio, sin embargo la habilidad y el confort aumentan con la práctica. Hay otras técnicas, por ejemplo, como escucha activa. La escucha activa significa estar atento a lo que el paciente está diciendo, tanto verbal como no verbalmente. La escucha activa facilita la comunicación con el paciente. Las enfermeras, cuando son inexpertas, a veces sienten la necesidad de hablar para probar que saben lo que está haciendo el paciente o lo que está diciendo. Hay otras técnicas como sentarse de cara a cara. Esta postura transmite el mensaje de que la enfermera está ahí para escuchar y está interesada en lo que el paciente está diciendo.
También puede ser observar o mantener una postura abierta, es decir, no cruzar los brazos ni las piernas. Esta postura puede, digamos, sugerir que la enfermera está abierta a lo que el paciente dice. Una postura cerrada va a transmitir una actividad defensiva, provocando posiblemente una respuesta similar en el paciente. Otras técnicas de comunicación, podemos decir que colocarnos de lado hacia el paciente. Esta postura transmite que la enfermera está implicada e interesada en la interacción. Otra puede ser establecer y mantener el contacto visual permanente. Estamos observando permanentemente el contacto visual y en forma también intermitente. Esto puede implicar que la enfermera puede escuchar lo que el paciente está diciendo. A veces la ausencia del contacto visual o el desplazamiento de los ojos a veces suelen emitir un mensaje de que no está interesada en lo que dice el paciente. Otro puede ser también relajarse. Es importante para comunicar una sensación de estar relajado o cómodo, cómodo con el paciente. A veces la inquietud comunica al paciente una falta de interés y un sentimiento de incomodidad. El paciente piensa que la enfermera está incómoda. También es bueno compartir comentarios. Las enfermeras hacen observaciones comentando cómo la otra persona parece, suena o actúa. A veces hacer comentarios ayuda a un paciente a comunicarse sin la necesidad de preguntar, de focalizar o de aclarar ampliamente. A veces esta técnica ayuda a comenzar una conversación con el paciente. A veces la rotura del hielo, de la relación fría, entonces pasamos a la calidez. Bueno, esto pueden buscarlo en los libros de fundamento, tanto de Cossier como de Potter Perry, están ahí. Bueno, alumnos, esto ha sido por hoy. Espero y deseo que le vayan bien. Así que nos veremos en otra oportunidad. Ahora ya nos vamos a ver más seguido a través de la virtualidad. Los vamos a guiar en el proceso enfermero, que para algunos es difícil. Yo creo que no